En el campo de lo paranormal y las experiencias espirituales negativas, la tabla Ouija es un elemento que aparece un sinnúmero de veces como un medio y disparador de este tipo de experiencias e investigaciones. La verdad es que llegó a hacerse tan común en la mayoría de casos reportados e investigados que es prácticamente imposible no considerarlo ya como un peligro en lo que al contacto humano físico con realidades espirituales se refiere. La verdad es que muchas personas se preguntan cómo es que una simple tabla de madera o de cualquier otro material, incluso fabricado en casa, con un alfabeto en ella podrá resultar peligroso en algún sentido. Está fuera de toda lógica razonable, y esta es precisamente la razón por la que muchas personas tienen la opinión de que todas las historias contadas de las experiencias negativas producidas por la tabla Ouija son solo cuentos e inventos sin sentido, y no plantearía ningún peligro posible que no fueran los inventos de sus usuarios, que son víctimas de sugestiones vistas en películas e historias ya contadas. El sentido de todo esto es que cada herramienta fabricada existente en lo físico fue creada por una mente humana, primero como un proyecto mental y posteriormente diseñada y fabricada con un propósito y una finalidad. Esto plantea el hecho de que todo lo existente en el universo de lo físico y que fue fabricado por un humano sirve porque es usado por alguien. Una herramienta que no es usada y dirigida por una voluntad no sirve para nada. En ese orden de ideas, la tabla Ouija fue creada y fabricada por una mente y una voluntad humana con el fin de que sirviera como un medio de comunicación con el plano invisible espiritual. Y es claro que cada persona que compra o fabrica una tabla Ouija lo hace con ese único propósito, es su razón de ser en este mundo. Es así que es una herramienta que desde su fabricación está pensada para ser un puente o un portal entre lo espiritual y lo material. Y por supuesto tiene todo el potencial de cumplir con ese propósito. De hecho es la razón por la que fue inventada y es usada por muchos espiritistas, muchos médiums profesionales, sin peligro para ellos, como una herramienta de su trabajo y su servicio espiritual. El peligro real del uso de una tabla Ouija surge, como con toda herramienta, cuando es usada por manos inexpertas o cuando es usada por personas que creen que es un simple juego y desconocen o niegan su propósito real. La Ouija es un medio para que se abra un portal con el mundo espiritual, que cuando es dirigida por una voluntad con un propósito firme de comunicación, cumple con ese propósito a cabalidad y sin peligro. Pero cuando es mal usada, abre puertas a dimensiones espirituales de baja frecuencia, permitiendo que quedemos a la vista y alcance de entidades espirituales que quieren hacer daño y destruir, y una vez en nuestras vidas no van a querer irse tan fácilmente. Escucho muchas personas decir que han usado la tabla Ouija solos o con sus amigos muchas veces, solo por juego, y jamás han tenido ninguna experiencia de ningún tipo. Y ante esto debo decir que los seres humanos somos como antenas, y que desde esa visión vamos a sintonizarnos con determinadas frecuencias y otras no. Hay personas que en su vida actual no van a tener nunca una percepción de ningún tipo de actividad espiritual en sus vidas. Hay otras personas que tendrán una o dos experiencias sin mayor importancia. Hay otras personas que serán extremadamente sensibles a las experiencias espirituales positivas. Y en últimas, por supuesto, vendrán a experimentar experiencias negativas que cambiarán su vida por completo. Para el común de las personas, determinar en qué grupo estarán está totalmente fuera de su alcance. Así es que experimentar con una herramienta como la Ouija es analógico a jugar a la ruleta rusa, jalar el gatillo y ver si sale una bala del cañón o no sale nada. Mi recomendación frente al uso de la Ouija siempre será de prudencia, de asesorarnos o investigar para darle un uso correcto y
seguro o definitivamente abstenernos de experimentar. Para la mayoría de las personas que no quieren tener que lidiar con algo oscuro que venga del otro lado y que pueda hacer de sus vidas un verdadero infierno. Es muy claro que el medio principal para comunicarnos con el mundo espiritual no son las herramientas que usamos. Estas son solo facilitadores de la experiencia de comunicación con otros planos de existencia. El componente principal somos nosotros mismos, porque como seres humanos somos seres interdimensionales, aunque esto sea desconocido para la mayoría de personas. Estamos en manifestación continua y simultánea en un plano físico, en un plano mental, en un plano astral o emocional y en un plano elevado espiritual. Y actuamos constantemente en esos diferentes planos de manifestación sin siquiera darnos cuenta. Y esta capacidad que nos proporciona nuestra naturaleza nos permite abrir puertas a otros planos de manifestación a voluntad. Unas veces de manera consciente, como cuando lo hace alguien que tiene el conocimiento y la voluntad para hacerlo, y la mayoría de veces inconscientemente, como lo hacen la mayoría de personas en su cotidianidad. La tabla Ouija, como lo mencionamos anteriormente, es una herramienta que fue fabricada con el propósito de facilitar un medio de comunicación espiritual. Sin embargo, como el verdadero portal es el ser humano y somos tan increíblemente creativos, han surgido en los entornos cotidianos herramientas de comunicación espiritual construidas con elementos que no fueron fabricados con la intención de serlo, pero que gracias a la voluntad humana terminaron siendo medios factibles de este tipo de comunicación. Por supuesto, estos medios construidos en entornos cotidianos, generalmente por personas muy jóvenes e inexpertas en este tipo de temas, pero sí ávidos de experiencias que los lleven al límite, no son medios que fueran usados por profesionales experimentados en el área, sino que están destinados a ser usados en el anonimato de los entornos de descanso escolar, universitario y en las salas de reuniones de fiesta y bebida de sus casas y apartamentos. Usar cualquier medio físico como un cuaderno y unas tijeras, un vaso con agua y una aguja, o el tan famoso juego de Charlie, colocando dos lápices en equilibrio y planteando respuestas de sí y no, o cualquier otro que haya sido inventado en esos entornos y que no sea de mi conocimiento en este momento, pasa a constituir una herramienta construida rudimentariamente de comunicación espiritual y por supuesto un medio de apertura de portales a otras realidades espirituales, exactamente igual que una tabla Ouija y con todos los peligros que el uso en voluntades inexpertas que esto conlleva. Quiero ser claro en esto. No es que no debamos tener contacto con el plano espiritual. De hecho, como seres interdimensionales que somos, tenemos ese contacto permanente. Solo que en este mundo, todo lo que tenemos, todas las personas con las que nos relacionamos, nuestro trabajo, nuestra profesión, etc., absolutamente todo está relacionado con nuestra frecuencia de vibración. Todo en esta experiencia humana viene a nosotros por un fenómeno llamado resonancia, que indica que solo viene a nuestra realidad lo que tiene la misma frecuencia y nos afectará, es decir, resonará con nosotros. Si nos situamos en esta característica de los seres humanos y la llevamos a los entornos escolares cuando estamos atravesando grandes transformaciones de conciencia y además hormonales, lo que nos lleva a un periodo de tiempo de crisis, o a entornos de fiesta y bebida, pues nuestra frecuencia de vibración no será la mejor y hará que un ser humano atravesando esa crisis o bajo el efecto de alcohol sea enormemente más vulnerable a atraer seres de baja frecuencia que entren en resonancia con ellos. Es por esta razón que recomiendo evitar este tipo de juegos, entre comillas, ya que no son juegos, y que esperen un momento de su vida que les ofrezca mayor estabilidad emocional, mental y física y mayor conciencia y experiencia para buscar la información correcta para lanzarse a este tipo de experiencias si es que su vida los llama a tenerlas. Y evitar a toda costa este tipo de prácticas bajo la influencia de sustancias que afecten su estado vibratorio y su conciencia,
Por supuesto, también evitar hacerlos en espacios hipercontaminados astralmente, como son los cementerios, los hospitales, las funerarias, etc., porque les puedo asegurar que nada bueno vendrá de allí. Espero les haya gustado la información. Si quieren seguirme pueden hacerlo en mi Instagram @alberto.acosta y en mi canal de YouTube Diario de un Ocultista.